Y por fin llegó el día de volver a ver a Michael Keaton en el papel de Batman. Por eso hoy en Resumímela, Flash. La historia arranca más o menos al final de la Liga de la Justicia y seguramente te preguntarás ¿de qué Liga de la Justicia? ¿La de Whedon o la de Snyder? Es muy probable que sea la de Whedon y eso se debe a que en uno de los cameos de Superman todavía sigue usando su traje habitual a diferencia de la de Snyder que había empezado a usar el traje negro, así que me parece que la de Snyder lamentablemente no es oficial. Bueno, la cosa es que nos encontramos con Barry Allen que sigue tranquilo con su vida, pero de vez en cuando Batman le pide algún que otro favor. Buenos días, señor Allen. Hay una situación en el hospital de Gótica, un robo que acabó mal. Y así arranca una secuencia muy ingeniosa donde se nos está a punto de presentar a nuestro personaje, pero es inteligentemente interrumpida. Pero sí, después arranca nomás. La cuestión es que Barry sale corriendo a salvar a la gente de un hospital que aparentemente estaba siendo destruido por alguna explosión, supongo, que fue provocada por la familia Falcone. Así es, van como 10 películas y Batman sigue renegando con Falcone. La cuestión es que Flash va a salvar a la gente del hospital mientras Batman persigue a Falcone en una moto y es acá donde yo me pregunto. ¿Eso era necesario? Digo, Flash tranquilamente podría haber frenado a los ladrones en un segundo y después salvar el hospital, pero claro, necesitamos ver al Batman de Ben Affleck en acción. La cuestión es que Barry llega al hospital y de repente empieza a derrumbarse y desde el mismísimo cerebro macabro del director de IT sale la brillante idea de tirar bebés por los aires. ¿Cómo qué? Resulta que en la punta más alta del hospital había una sala de recién nacidos donde la puerta aparentemente era eléctrica y no abría si había alguna falla. La cuestión es que hubo, además de la falla eléctrica, un derrumbe y de repente todos los bebés empezaron a volar por los cielos. Pero quédate tranquilo, porque lo que parece ser una desgracia es, para mi humilde opinión, la mejor escena de la película. Ahí vemos como Barry empieza a agarrar a todos los bebés en el aire en una escena súper graciosa, pero a la vez sensacional. Para mí, lo mejor es cuando aparece el perro cayendo, eso es lo más. Una vez salvados todos los bebés, vemos cómo Batman detiene a Falcone siendo salvado por un cameo rápido de la Mujer Maravilla y comparten una escena muy particular. Mi ego no me permite darle las gracias a alguien más. Ben Affleck dijo que para él esta fue su mejor interpretación de Batman. En mi humilde opinión, yo creo que su interpretación siempre fue buena, pero lamentablemente los directores no lo supieron llevar. Bueno. La cosa es que ya con el día salvado, Barry vuelve a lo suyo, y lo suyo sería la trama de la película. Resulta que al padre lo estaban por juzgar por el asesinato de su mamá, imagino que 10 años después, o sea que la justicia yanqui es igual de lenta que la argentina, y resulta que todas las pruebas eran contundentes contra el papá de Barry. Había una cámara que lo había captado fuera de la casa cuando sucedió el asesinato, pero lamentablemente como nunca levantó la cabeza, la cámara nunca vio su cara y no tiene una coartada firme para asegurarlo. A la pelota. Triste por todo este quilombo, Barry empieza a correr por la ciudad y por esas cosas de la vida se da cuenta de que puede viajar en el tiempo. Ahí nomás va y le cuenta a Ben Affleck que puede viajar en el tiempo y Ben le dice que seguramente va a ser un quilombo bárbaro si viaja, pero como el guión manda, Barry va a salvar a su mamá y se toma el palo al pasado. ¿Cuál es el plan? ¿Detener al ladrón en el momento justo? ¿Por lo menos identificar quién fue el que mató a su mamá? Nada de eso, tontín. Como la mamá se queda sola en la casa porque se olvidó de comprar una lata de tomate en el súper y lo manda el marido a comprarla, Barry agarra, va hasta el súper, le mete una lata de tomates y asunto arreglado. No olvides el tomate. Sí, ya sé lo que pensás. Acá no hay flash reverso que mate a la mamá de Barry como en la serie. Es exacto lo que pensé yo. Pero justo cuando lo pensé, Barry estaba volviendo al presente y de repente sale otro flash por un agujero que andaba por ahí, le mete una trompada y lo deja en el tiempo que Barry estaba en la secundaria. La cuestión es que ahora Barry se encuentra con Barry mismo, le cuenta todo el quilombo que hizo y se da cuenta de que en este tiempo no va a estar en el laboratorio cuando caiga el rayo, por lo que nunca se va a convertir en Flash, y entonces él, que es del futuro, tampoco va a tener superpoderes. Un quilombo bárbaro, así que ahí nomás se lo lleva al laboratorio y le mete un rayo hasta por el culo.
Resulta que el rayo, además de darte poderes, aparentemente también te los saca, y ahí nomás Barry joven se convierte en Flash y Barry del futuro no tiene más poderes. No es para nada acorde a la historia del Flashpoint que conocemos, pero sin duda es una innovación excelente. Un aplauso para Andy Muschietti. Por la cosa de que si esto era un problema, entonces agárrate, Catalina. Como la película necesitaba un villano, resulta que llega Zod a la Tierra para buscar a Superman, y te cuento que todo lo que va a pasar a continuación es totalmente relevante para el futuro de DC, así que presta mucha atención. ¡Ay, qué interesante! Cuéntamelo todo. Como Barry parece que sabía cuando llegaba Zod, se pone como loco y se pone a buscar a la Liga de la Justicia. Resulta que Clark Kent no existe en la Tierra, Aquaman aparentemente nunca nació, la Mujer Maravilla es una bailarina exótica, pero ni siquiera es Gal Gadot, y Cyborg todavía está en la universidad, o sea que ninguno de los superamigos existe. Todo realmente mal, pero, resulta que todavía hay un héroe en esta ciudad, y claramente el mejor de todos, nada más y nada menos que el Batman de Michael Keaton. Ahí nomás Barry agarra al otro Barry y se van a buscar a Batman. Acá la película te da todo lo que querés. ¿Querías al Batman de Michael Keaton? No solo lo vas a tener la mansión, vas a tener el traje, al Batimóvil y la Baticueva. Todo lo que vos quieras, papá. Esta es una buena, pero también una muy mala noticia. Atento que te lo voy a ir explicando. Resulta que el Batman que conocimos en 1989 había hecho de Gótica un lugar mejor. Los ladrones ya no estaban, la ciudad tenía paz y Batman no tenía razón de ser, así que estaba medio retirado. Pero fíjate vos cómo entra en la escena. Deliciosos dedos de queso de ave. La cosa es que Barry, después de recibir una paliza, le cuenta a Batman que viene del futuro, y el mejor Batman de todos los tiempos le cuenta que viajar al pasado puede alterar no solamente el futuro, sino el presente y además el pasado también. ¿Cómo carajos hizo Batman para saber todas estas cosas? Sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. La verdad no importa, porque es el mejor Batman de todos los tiempos. La cosa es que le dice, mira Barry, estás al horno, suerte, y ahí nomás se toma el palo. Barry, no muy contento con esto, se mete a lo guapo en la Baticueva y se la pasa toda la noche buscando a Superman para que le dé una mano con Zod. Como no le va muy bien, le dice a Batman que lamenta la pérdida de su Alfred y algunas cosas más, y ahí nomás Batman lo ayuda. En menos de una escena, le prepara un café a Barry y le da la ubicación de un probable alien que entró a la Tierra en el año que Superman llegó. Este alien está en Rusia, aparentemente cautivo, así que ahí nomás llega el momento que todos estábamos esperando. Sí. Soy Batman. Si te gustó las escenas de Batman de Ben Affleck, te digo que las de Michael Keaton se roban en la película. Con el bateavión llegan a la base en Rusia donde Batman hace de las suyas. Luego de darle un par de trompadas a unos guardias por acá y por allá, llegan finalmente a donde estaba encerrado Clark, solo para darse cuenta de que no es Clark, sino que es una minita media desnutrida. ¿Kal-El? La cuestión es que Batman dice, ya fue, vámonos, que hace frío acá. Pero Barry con su gran corazón dice, no pasa nada Batman, yo la llevo. Ahí nomás los tres logran salir de la base y cuando el sol le da de lleno a la chica desnutrida, de repente se transforma en super chica y les da una paliza a todo el mundo. Ya en la Batimansión descubrimos que la chica en cuestión es nada más y nada menos que Kara, la prima de Superman, que en esta versión parece que fue ella la que llegó primero. Barry le dice que todos sus amigos están destruyendo la Tierra, pero Kara dice que le chupa un huevo porque cuando ella llegó a la Tierra la encerraron y la trataron re mal, así que los humanos son una verga. Hermana, te acaban de sacar de una base rusa, o sea, date cuenta, malagradecida, ya vas a volver. Porque lo dice el guión. Bueno, la cosa es que sin Superchica no nos queda otra opción que Barry recupere sus poderes. Digo, dos Flash y un Batman, seguro que algo hacen. Mientras tanto, Kara vuela hasta la nave de Zod y ve que mata a unos soldados y piensa, che, me refría el pedo. Zod sigue siendo malo. Bueno, me vuelvo. Así es, amigos, esta parte de la película es la única altamente criticable. No tiene mucho sentido la actitud de Kara, pero necesitamos que volviera para que ayude a Barry a recuperar sus poderes. Ya con todo el equipo armado, empieza la batalla final. Ahí nomás vemos como Batman destruye dos naves y todo de la mano de su inolvidable banda sonora. Kara se pone a pelear con Zod y si no veo mal, Barry mata a un kryptoniano. O sea, si Barry puede matar a un kryptoniano, ya está.
Toda la película está resuelta, no necesitas un Batman, una superchica, ni nada. ¿Alguien se dio cuenta de eso? La cosa es que todo iba muy bien hasta que a Batman le dañan el avión junto con su asiento eyector y no tiene más opción que estrellarse contra una nave. Por el amor de Dios, rompe el vidrio y salí volando con tu capa, no hace falta que mueras. Pero bueno, muere nomás. ¡Me voy a la mierda! Por otro lado, Kara iba ganando la batalla contra Zod, pero se da vuelta un segundo y Zod la mata por la espalda. El problema con Zod es que en esta realidad no fue Superman el que trajo la información para reconstruir Krypton, sino que fue Kara. Seguramente te preguntarás qué pasó con Superman. El infante no sobrevivió. La cosa es que con Batman y Superchica muertos, Barry joven decide volver el tiempo atrás para salvarlos, así que batalla final, toma 2. Bueno, Ahora Batman no choca contra el avión, pero decide atacar directamente a un kryptoniano con misiles. O sea, el guión dice que tiene que morir. ¿Cómo carajo va a hacer eso? Bueno, la cosa es que Batman lucha mano a mano con el kryptoniano en un épico final para el Batman de Michael Keaton. Puta madre, otra vez mataron al Batman. Kara también muere, pero creo que a todos nos chupa un huevo. ¡Sos un hijo de puta! Bueno, la cosa es que Barry joven intenta como 4 veces más y resulta que Barry del futuro le dice que esta es una cuestión inmodificable, que este mundo va a terminar hagan lo que hagan. O sea, Barry mató a un kryptoniano, tranquilamente puede matar a Zod, ¿nadie se dio cuenta de eso? Bueno, la cosa es que Barry joven no quiere aceptar esto y ahí nomás entra en escena otro velocista salido de la nada. Resulta que este velocista es el mismísimo Barry joven que se la pasó años tratando de evitar que este mundo se destruyera y armó tanto quilombo que las realidades empiezan a chocar. Ahí nomás vemos al Superman de Joe Reeves, al de Christopher Reeve y a su superchica, vemos al Superman de Tim Burton que nunca fue con Nicolas Cage, y esto es increíblemente espectacular. Fue muy ingenioso meter todas estas escenas en la película y es realmente un homenaje espectacular. La cosa es que Barry joven se da cuenta de que se está yendo todo bien a la mierda y ahí nomás se sacrifica para que el Barry loco desaparezca y vuelva todo a la normalidad. Barry del futuro viaja al momento donde le mete la lata de tomate a la mamá, se despide de ella y pone toda la estantería de tomates en la parte de arriba para que cuando el padre vaya, levante la cabeza y pueda ver que él estaba en la tienda cuando mataron a la madre. Che, Barry, no te copa saber quién mató a tu mamá, ¿no? ¿Qué tipo de desgraciado que sos? Bueno, la cosa es que el padre lo liberan porque ahora se le ve la cara y momentos finales cuando la película termina, aparece el Batman de George Clooney y se va todo al carajo. Hola, Barry. No, ¿dónde está? ¿Eres? No puede ser. Crítica final. La película es un rotundo 9, tiene altibajos escasos y la acción está por todas partes. La historia no tiene desperdicio, aunque realmente el desarrollo sea muy rápido, está bien narrada y realmente te mantiene pegado al asiento y te llena de nostalgia. Ahora, si vos esperabas que esto sea el reinicio del universo DC, que a partir de acá salgan todos los personajes nuevos, la verdad es que está bastante complicado. Voy a hacer un video con los cambios de la línea temporal y por qué creo que, por A o por B, no vamos a volver a ver al Batman de Michael Keaton, pero te lo dejo para la próxima. Si querés saber por qué pienso esto, entonces no te pierdas el próximo video. Suscríbete al canal, activa la campanita, dale un me gusta y compartilo que me recontra ayudás. Nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau! ¿Te gustó tanto como a mí?